Directamente desde la Iglesia Puerta de Sion, ubicada en General Pico, La Pampa, Argentina, Iglesia Evangélica, Cristiana y Misionera, con los pastores Enrique Victoriano y Norma Fava de Victoriano, con el programa Edificándonos con la Palabra de Dios, la Biblia. Hoy el estudio es referente a Isaías. Doy comienzo al estudio sobre el profeta Isaías. Isaías, autor. Isaías capítulo 1, verso 1. Fecha de redacción. Aproximadamente alrededor del año 740 a.C. Acerca del libro. Isaías, a menudo llamado el profeta mesiánico. Su mensaje no fue solo para su propio tiempo, sino también para el futuro. Isaías es considerado el primero de los profetas mayores. Isaías también es considerado la Biblia en miniatura. La Biblia tiene 66 libros e Isaías tiene 66 capítulos. Los primeros 39 capítulos tienen un sabor del Antiguo Testamento, mientras que los últimos 27 capítulos tienen un sabor del Nuevo Testamento. Algunos consideran Isaías el Evangelio según Isaías, Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia. Más claramente que en cualquier otro de los libros proféticos vemos pintado el retrato de la venida del Mesías, del Hijo de Dios, que sufrirá por los pecados del mundo. La profecía de Isaías es citada unas 120 veces en el Nuevo Testamento. Su obra abarca un periodo de 40 años durante los cuales condenó el pecado, aconsejó a reyes y prometió la consolación futura del Señor, quien enviaría a su Mesías para salvar a su pueblo. Acerca de los hombres de Isaías, era profeta del reino del sur, Judá, en la época en que el reino del norte, Israel, fue destruido por los asirios. Isaías significa la salvación es de Jehová. Según la tradición rabínica, Amos 1, el padre de Isaías, no Amos el profeta, era hermano del rey Amasías. Según esto, Isaías sería primo del rey Usías y nieto del rey Joás, siendo pues de sangre real y hombre de palacio. Isaías vivió durante los reinados de Josías, Jotam y Acaz, Ezequías. Su llamamiento fue en el año de la muerte de Usías, pero puede haber recibido algunas de sus visiones antes. Su martirio, una tradición talmúdica aceptada como verídica por muchos de los primeros padres de la Iglesia, dice que Isaías se opuso a los decretos idólatras de Manasés y que fue apresado, sujetado entre dos tablones y aserrado en dos partes, padeciendo así una muerte dolorosa y horrenda. Algunos piensan que a este alude Hebreos capítulo 11, verso 37. Propósito del libro de Isaías: reprender al pueblo por sus pecados, llamarlo al arrepentimiento, exhortarlos a hacer la voluntad de Dios, advertirle acerca de la maldición que vendrá sobre Judá por su infidelidad a Dios, para proclamar la gloriosa esperanza de la venida del Mesías, para enseñar lecciones espirituales y morales relevantes a los días de Isaías y también nuestros días. 3 bienaventuranzas, capítulo 30, verso 18, capítulo 32, verso 20, capítulo 56, verso 2. Nota arqueológica. Hasta donde se sabe, todos los autógrafos de la Biblia se han perdido. Las Biblias nuestras son hechas de copias de otras copias, hasta que se inventó la imprenta en 1454 después de Cristo. Estas copias se hacían a mano. Los libros del Antiguo Testamento se escribieron en hebreo
y los del Nuevo Testamento en griego. Los manuscritos más antiguos que se conocen de la Biblia entera datan de los siglos 4, 7, 5 después de Cristo. Están escritos en griego y en el Antiguo Testamento contienen la Septuaginta, la traducción griega hecha en el siglo II a.C. En hebreo, los manuscritos más antiguos que se conocían del libro del Antiguo Testamento eran como del año 900 después de Cristo. En esto se basa el llamado texto masorético del Antiguo Testamento hebreo, del cual han sido hechas las traducciones nuestras de los libros del Antiguo Testamento. El texto masorético procede de una comparación de todos los manuscritos entonces conocidos, copiados de otras copias anteriores por nuestros escribas diferentes. Ahora, en 1947, en Ain Fakhan, unos 11 kilómetros al sur de Jericó y 2 kilómetros al oeste del Mar Muerto, unos contrabandistas beduinos que llevaban mercadería del Valle de Jordán hacia Belén, mientras buscaban en una quebrada seca que desemboca en el Mar Muerto, una cabra se les había extraviado, descubrieron una cueva semidestruida en la cual hallaron una cantidad de restos de jarros de cuyas bocas salían rollos de pergaminos. Los árabes recogieron y se llevaron los rollos que entregaron al convento ortodoxo sirio de San Marcos en Jerusalén y a su vez los dio a Escuela Norteamericana de Investigaciones Orientales para su examen. Después se han hecho otros hallazgos similares. Uno de los rollos fue identificado como un ejemplar del libro de Isaías, hecho hace 2000 años y 1000 años más antiguo que cualquier otro manuscrito conocido del Antiguo Testamento. Era un hallazgo sorprendente. Compendio Manual de la Biblia Halley. Texto clave. Capítulo 1, verso 18, capítulo 7, verso 14, capítulo 9, versos 6, 7, capítulo 53, verso 6, capítulo 6, verso 8. Capítulo clave, capítulo 53, palabra clave. La palabra salvación aparece 26 veces en este libro. La frase el Santo de Israel aparece 27 veces. Bueno, hasta aquí el estudio sobre el profeta Isaías. El estudio ahora lo damos seguimiento dentro de un ratito porque hay una segunda parte. Segunda parte. Bosquejo. Profecías concernientes a Judas y Jerusalén. Capítulo 1, verso 1, al capítulo 12, verso 6. Oráculos de juicio sobre las naciones. Capítulo 13, verso 1 al capítulo 23, verso 18. El gran juicio del Señor. Capítulo 24, verso 1 al capítulo 37, verso 13. Advertencias proféticas, capítulo 28, verso 1 al capítulo 35, verso 10. Apéndice histórico, capítulo 36, del verso 1 al capítulo 39, verso 8. La existencia y destino del pueblo de Dios, capítulo 40, versos 1 al capítulo 66, verso 24. Algunas enseñanzas que se encuentran en el Nuevo Testamento. El nacimiento de una virgen, capítulo 7, verso 14. El ministerio de Juan el Bautista, capítulo 40, versos 3 y 4. El ministerio de Jesús, capítulo 61, versos 1 y 2. Rechazo por los judíos, capítulo 8, verso 14 y 15. Capítulo 28, verso 16. Sus juicios
Su juicio y muerte, 53. Su resurrección, capítulo 25, verso 8. Sentarse en el trono de David, capítulo 9, versos 6-7. Establecimiento de la Iglesia, reino, capítulo 2, verso 2, 3. Un nuevo nombre para ser dado, capítulo 62, verso 12. Lecciones prácticas. Un llamado a dejar el pecado, capítulo 1, verso 16 y 17. La importancia de razonar con el Señor, capítulo 1, verso 18. Establecimiento de la Iglesia, capítulo 2, verso 1 y 3 al 3. Los ídolos son obra de la mano de las personas, capítulo 2, verso 8. Hechos, capítulo 17, verso 29. Peligros de no crecer en conocimiento, capítulo 5, verso 13. No llamar bueno a lo que es malo y viceversa, capítulo 5, verso 20. Una actitud de disposición en cuanto a servir a Dios, capítulo 6, verso 8. La deidad de Cristo, capítulo 9, versos 6-7. Inspiración de la Biblia, capítulo 40, versos 7 y 8. La tierra es redonda, capítulo 40, verso 22. Dios nos protege, capítulo 41, verso 10. Solo hay un Dios, capítulo 43, versos 10, 11. Capítulo 45, verso 22. Cuando Dios nos perdona, olvida nuestros pecados. Capítulo 43, verso 25. Dios creó los cielos y todo lo que hay en el mundo. Capítulo 45, verso 18. No hay paz para los impíos. Capítulo 48, verso 22. Capítulo 57, verso 21. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Capítulo 55, verso 6. Si el pecado deja su mal camino, será perdonado. Capítulo 55, verso 7. Los pensamientos de Dios no son los nuestros. Capítulo 55, versos 8-9. Jeremías, capítulo 10, verso 23. La palabra de Dios no regresa vacía. Capítulo 55, verso 11. La vida de muchos hoy en día. Capítulo 56, verso 12. El pecado separa a las personas de Dios. Capítulo 59, versos 1 y 2. Ahora sí damos conclusión al estudio sobre Isaías.